La jornada en la casa grande amanece envuelta en ese silencio denso que suele anticipar discusiones que nadie quiere afrontar, aunque todos las recuerdan. Begoña y Andrés se encuentran por fin frente a frente después de los días inciertos que él pasó fuera, y ninguno de los dos puede ocultar la tensión acumulada en los gestos. Él intenta mantener cierta serenidad, pero su voz delata un cansancio profundo, ese agotamiento de quien carga con verdades que todavía no sabe cómo explicar. Ella, en cambio, conserva una rigidez silenciosa, como si temiera que un movimiento en falso pudiera desatar de nuevo el caos emocional entre ambos. Mientras avanzan los primeros reproches, la conversación toma un tono más agudo y ambos se dan permiso para verbalizar el resentimiento que habían guardado durante semanas. La distancia entre ellos ya no es solo física, sino emocional, marcada por los silencios que reemplazaron a la confianza. Andrés espera comprensión, pero Begoña, herida por el abandono repentino, siente que él regresó demasiado tarde para reparar lo roto. Aunque sus palabras no buscan herir, cada frase parece una confesión de cómo todo se desmoronó mientras él no estaba. A la mañana siguiente, cuando el ambiente debería estar más calmo, Marta irrumpe con la contundencia que la caracteriza. La decepción en su mirada es evidente al ver a su hermano menor tras una ausencia injustificada. Ella no necesita gritar para hacer sentir su rabia. Su tono basta para recordarle lo mucho que su acción la hizo revivir el vacío que dejó Fina. El paralelismo es inevitable y, aunque Andrés intenta explicarse, Marta no escucha otra cosa que el eco de otra mujer que también decidió marcharse sin mirar atrás. La comparación pesa sobre él como una carga adicional, y la casa entera parece volverse más estrecha con ese ambiente de reproches. Mientras Marta le actualiza la situación en la fábrica, la frustración de Andrés crece al entender que su ausencia no solo generó preocupación, sino también consecuencias reales en el negocio familiar. Hay decisiones que se tomaron sin su criterio, discusiones que él no pudo contener, y tensiones subterráneas que ahora lo alcanzan sin previo aviso. Aunque intenta disimularlo, se siente desplazado de un entorno que alguna vez creyó controlar. Marta lo observa con una mezcla de cariño y severidad, consciente de que el regreso de su hermano no basta para recomponer lo que se quebró. En el otro extremo de la colonia, Carmen atiende la tienda con la mente lejos de los productos que ordena. Cuando David entra y la observa con detenimiento, nota enseguida esa expresión cansada de quien teme que su estabilidad se derrumbe de un momento a otro. Él se acerca con la naturalidad de quien ya ha atravesado otros silencios incómodos con ella y, poco a poco, consigue que Carmen hable de aquello que evita desde hace días. Confiesa que teme que Tasio vuelva a caer en los mismos errores del pasado, un temor que lleva tiempo sin atreverse a compartir. David la escucha con una atención que sorprende incluso a Carmen. Hay algo en su trato que transmite calma, como si cada palabra suya buscara sostenerla y no solo animarla. Ella percibe esa cercanía nueva, ese modo casi intuitivo de entender sus miedos. Y aunque intenta mantener cierta distancia, siente que sus defensas flaquean. No se trata solo de amistad. Es la sensación de que alguien por fin la mira sin juzgarla. En ese breve instante, Carmen permite que su vulnerabilidad tome forma en voz alta, sabiendo que él no la usará en su contra. Al mismo tiempo, en la casa grande, María comparte su entusiasmo por su nuevo puesto en la fábrica. Frente a Begoña y Damián, expone con una sonrisa contenida su ilusión de comenzar como traductora en Brossard de la Reina. No busca presumir, busca demostrar que es capaz de valerse por sí misma tras meses de dependencia involuntaria. La noticia, sin embargo, despierta matices distintos en quienes la escuchan. Para Begoña, es un alivio discreto, pero también un recordatorio de que María está reconstruyendo su lugar en el mundo de una forma que resulta imposible ignorar. Para Damián, es una mezcla de preocupación y orgullo, pues sabe bien lo duro que es para ella volver a empezar. Cuando María llega a la fábrica para iniciar su primer día, el ambiente que la recibe parece distinto al que recordaba. Hay rostros que la observan con curiosidad, algunos con simpatía, otros con desconfianza. Ella, sin embargo, mantiene la compostura, consciente de que cada paso que da forma parte de una nueva etapa. A medida que avanza entre los pasillos, siente que el idioma extranjero que ahora deberá traducir se vuelve una metáfora de su propia transformación. Aquello que antes la hacía sentir pequeña, hoy es su herramienta para abrir puertas que otros nunca le dejaron tocar. En el dispensario, en cambio, la atmósfera es más pesada. Luz revisa los resultados médicos de Gemma con una seriedad que pone nerviosa a la joven. Durante unos segundos, Luz duda cómo decirlo,
Porque no es una noticia cualquiera. Es de esas verdades que alteran por completo el rumbo de una vida. Al final, con voz suave pero firme, le comunica que está embarazada. El silencio que sigue es casi insoportable. Gemma siente que el mundo se detiene un instante antes de precipitarse sobre ella como una ola imprevista. La conmoción la atraviesa por completo. Las palabras de Luz no solo revelan una noticia inesperada, anuncian una sentencia de muerte. Ella conoce mejor que nadie su cardiopatía, sabe que su cuerpo no soportaría una gestación y mucho menos un parto. El embarazo se convierte así en una amenaza, una sombra que se instala sin permiso en su vida. Mientras intenta controlar el temblor de sus manos, Gemma recuerda cada médico que la advirtió, cada recomendación, cada renuncia. Pero nada la prepara para la magnitud de esta realidad. Luz intenta consolarla, pero la joven apenas escucha. Su mente viaja directamente a Joaquín, imaginando su rostro cuando sepa la verdad. El deseo de ser padres siempre estuvo presente en su matrimonio, aunque nunca lo hablaran abiertamente. Ahora, la vida le ofrece ese sueño en el peor momento y bajo las peores condiciones posibles. Gemma siente que decirle la verdad a su esposo sería condenarlo también a un sufrimiento insoportable. Por eso, con la voz apenas un susurro, confiesa que no le dirá nada todavía. Necesita tiempo, necesita aire para procesarlo antes de enfrentar aquello que podría romperlos para siempre. Mientras tanto, Andrés visita a Luis para contarle lo ocurrido en Tenerife. La conversación comienza con la habitual incredulidad del perfumista, quien siempre ha defendido a Gabriel como un profesional intachable. Pero a medida que Andrés relata los hechos, los silencios sospechosos, las coincidencias peligrosas y las piezas que encajan demasiado bien, Luis empieza a perder la seguridad. La duda se instala como un veneno lento, obligándolo a replantearse todo lo que sabe del hombre que ha guiado la empresa durante meses. El impacto en Luis es evidente. Siente que el suelo se abre bajo sus pies, porque Gabriel era para él una figura de estabilidad en medio del caos. Y aunque intenta no mostrarlo, cada dato que Andrés aporta perfora la imagen que tenía del abogado. Aún así, algo dentro de él se resiste a creer del todo, quizá por protección, quizá por costumbre. Luis no quiere enfrentarse a la posibilidad de que su familia haya confiado en un hombre que podría destruirlos desde dentro. Pero la semilla de la duda ya está sembrada. En otra parte de la casa grande, Manuela irrumpe en el despacho de Damián con una sinceridad que roza la osadía. Ella ya no puede soportar ver a su patrón hundido en una tristeza que paraliza su liderazgo y amenaza el bienestar de todos. Lo enfrenta con palabras duras, recordándole que la colonia necesita de su fortaleza, no de su silencio. Él, sin embargo, parece atrapado en un pozo emocional que lo envuelve desde hace semanas, incapaz de reaccionar a pesar de los esfuerzos de quienes lo quieren ver de pie. La conversación entre ambos es intensa, marcada por esa mezcla de cariño y frustración que solo se da cuando existe una historia larga entre dos personas. Manuela busca despertarlo, pero cada intento choca contra un muro invisible. Damián no es el hombre que solía ser, sus hombros llevan un peso que ya no puede sostener. Y aunque agradece el valor de su confidente, su mirada sigue perdida en un horizonte que parece ajeno a la vida que continúa fluyendo alrededor. Mientras tanto, Marta se refugia en su diario, ese cuaderno donde deposita sus dudas y temores desde que Fina desapareció. Las palabras que escribe están cargadas de nostalgia, pero también de una soledad que pocos comprenden. Cuando Pelayo entra en la habitación, nota enseguida la presencia del cuaderno sobre la mesa y su gesto se endurece. Él teme que ese diario contenga información que pueda comprometerlo, una preocupación que intenta ocultar bajo sonrisas forzadas y comentarios suaves. Marta percibe su inquietud y, sin querer, sus propias dudas se intensifican. La actitud coqueta de Chloe hacia su marido no ha pasado desapercibida para ella, y aunque Pelayo insiste en que no hay nada de qué preocuparse, el instinto de Marta le dice lo contrario. La conversación entre ellos es cordial, pero bajo la superficie palpita una inseguridad creciente, alimentada por demasiados silencios y una intuición que no sabe acallar. Ese diario que Pelayo teme se convierte, sin querer, en un símbolo de las verdades no dichas entre ambos. A cierta distancia de allí, Mari Paz camina por la colonia cuando un hombre desconocido la llama por un nombre que ella no reconoce. Confundida, intenta alejarse, pero él insiste, llegando incluso a tomarla del brazo. El gesto brusco la paraliza por un instante, llenándola de miedo. Por suerte, Manuela, que pasaba cerca, interviene de inmediato.
Su presencia imponente y su firmeza obligan al hombre a retroceder y marcharse sin más explicación, aunque deja tras de sí una inquietud persistente. Más tarde, Manuela se reúne con su sobrina para contarle lo sucedido. Mari Paz escucha con el rostro pálido mientras su tía describe la escena y comparte la sospecha que le genera la encargada de la casa cuna. Hay demasiados secretos en torno a esa institución, demasiadas miradas esquivas, demasiadas historias que nadie se atreve a formular en voz alta. Mari Paz siente un escalofrío recorrerle el cuerpo, consciente de que su identidad parece estar rodeada de sombras que no comprende. Para cerrar el día, Gabriel se reúne con Francisco Cárdenas con la intención de persuadirlo de que no intervenga en las labores de Pelayo como gobernador. Su discurso es firme, calculado, con ese tono persuasivo que lo ha caracterizado en todos los negocios que ha conducido. Sin embargo, Cárdenas no cede. Su postura es tajante, casi desafiante, dejando claro que no permitirá que el abogado interfiera en decisiones que considera suyas por derecho propio. La tensión entre ambos se hace palpable, marcando un punto de inflexión que tendrá repercusiones en la fábrica y en la familia de la reina. Y así, entre secretos, decisiones peligrosas y verdades que comienzan a emerger lentamente, el capítulo se prepara para adentrarse en aguas aún más turbulentas. Cada personaje carga con un temor distinto, pero todos avanzan sin saber que los hilos del destino ya están tensándose hacia un desenlace mucho más oscuro del que imaginan. La tarde avanza en la casa grande con una pesadez que parece adherirse a cada pared, dejando a los habitantes atrapados en una atmósfera que no termina de romperse. La conversación fallida con Cárdenas tiene a Gabriel más tenso de lo habitual, aunque su expresión permanece cuidadosamente controlada. Él camina por el pasillo con paso decidido, como si quisiera aferrarse a la sensación de dominio que poco a poco percibe que está perdiendo. Sabe que algo dentro de la familia se le escapa, como si cada pieza comenzara a girar en direcciones imprevistas, desafiando los planes que había trazado con tanta precisión. En el despacho, Damián revisa los papeles que Gabriel le dejó semanas atrás, intentando entender los movimientos estratégicos del abogado. Las letras bailan ante sus ojos, no por cansancio, sino porque la desconfianza ha empezado a corroerlo. La voz de Manuela resuena todavía en su mente, empujándolo hacia un liderazgo que él ya no sabe si desea ejercer. La presión acumulada pesa sobre su pecho como un recordatorio de que las decisiones equivocadas pueden destruir no solo una empresa, sino una familia entera. Mientras tanto, Pelayo se queda pensativo en su despacho, repasando la conversación con Marta sobre el comportamiento de Chloe. Intenta convencerse de que la joven perfumista solo actúa por ligereza, pero en el fondo teme que la tensión laboral haya abierto grietas que nunca imaginó. Su matrimonio con Marta siempre se basó en la complicidad, pero la cercanía creciente entre Marta y su diario lo incomoda más de lo que se atreve a admitir. Pelayo teme que cualquier confesión escrita allí pueda poner en evidencia aspectos de su propia conducta que preferiría mantener ocultos. En la tienda, Carmen sigue luchando con la sensación ambigua que le ha dejado la charla con David. Hay en ella una mezcla de alivio y vértigo, como si abrirse a alguien que no Estasio fuese cruzar una línea que nunca quiso considerar. Se pregunta si confiar en David es un acto de traición o simplemente una reacción natural ante el abandono emocional que ha sentido en los últimos días. Su mente vuelve una y otra vez a la mirada de Tasio antes de marcharse la última vez, esa mezcla de culpa y desorientación que siempre la hace dudar de sus propias certezas. En el dispensario, Gemma permanece sentada en la camilla, sosteniendo el papel de los análisis como si fuera un arma apuntada directamente a su pecho. Luz se queda a su lado unos minutos más, intentando ofrecerle un apoyo que no parezca invasivo. Las dos mujeres comparten un silencio cargado de emociones reprimidas. Gemma siente que su vida se fractura en dos caminos imposibles, uno que la conduce al sueño de ser madre, y otro que la arrastra hacia un desenlace que teme pronunciar. La palabra muerte resuena en su interior como un eco lejano, pero cada vez más nítido. Cuando Gemma finalmente se levanta, lo hace con una lentitud que sorprende incluso a Luz. No es solo miedo lo que la ralentiza, sino una tristeza profunda, esa clase de desgarradura silenciosa que aparece cuando la vida ofrece un regalo envenenado. Gemma piensa en Joaquín y en cómo la noticia podría destruirlo. En su mente, imagina cada reacción posible, desde el llanto hasta la rabia contenida. Sabe que él la amaría incluso con ese destino marcado, pero la sola idea de dejarlo con un hijo sin madre la paraliza por completo. Por eso decide aplazar la confesión,
aunque sepa que ese retraso puede complicarlo todo aún más. En la casa grande, Marta decide tomar un respiro del torbellino emocional que lleva días arrastrando. Sube a su habitación y abre el balcón, dejando que entre el aire frío de la colonia. La sensación de frescura alivia un poco la opresión que siente en el pecho. Observa el jardín con una nostalgia irritante, recordando cuando la casa era un lugar de refugio y no un espacio cargado de secretos. A lo lejos, ve a Pelayo saliendo hacia la fábrica, pero su figura se pierde rápidamente entre los árboles. Ella se pregunta cuánto tiempo más podrán sostener un matrimonio que, aunque lleno de cariño, se parece cada vez más a una cuerda tensa a punto de romper. Mientras tanto, entre las calles de la colonia, Maripaz no deja de mirar hacia atrás cada pocos pasos. El incidente con el hombre desconocido ha dejado en ella un rastro de miedo difícil de borrar. Manuela la conduce hacia casa con determinación, sabiendo que su sobrina necesita sentir que no está sola. En el camino, la mujer mayor intenta restarle importancia al suceso, pero en el fondo también siente una inquietud que no logra ignorar. Hay demasiadas coincidencias extrañas, demasiadas miradas perdidas cuando se menciona la casa cuna, demasiadas historias que nunca encajan del todo. A medida que avanzan, Maripaz intenta reconstruir en su memoria el rostro del hombre, buscando alguna pista que explique por qué la llamó por otro nombre. Pero cuanto más lo intenta, más difusa se vuelve la imagen. Esa sensación de no pertenecer a su propia historia la persigue como un fantasma, reforzando una idea que nunca se atrevió a formular. Quizá su pasado esté lleno de sombras que nunca imaginó. Manuela percibe su perturbación y promete protegerla, pero sabe que no podrá hacerlo si las verdades ocultas comienzan a salir a la luz. En la fábrica, la tensión entre los trabajadores se siente como una vibración constante. Los rumores sobre las decisiones de Pelayo y los movimientos de Cárdenas crean un ambiente de incertidumbre que nadie sabe cómo manejar. Algunos empleados comentan que la intervención del político podría ralentizar la producción. Otros creen que es solo cuestión de tiempo para que se desate una crisis mayor. Gaspar hace lo posible para mantener la calma entre los obreros, pero incluso él ve que la situación se tambalea con cada nueva noticia que llega desde la casa grande. Por su parte, Gabriel regresa a su despacho con la sensación de haber perdido una batalla importante. No soporta la idea de que Cárdenas haya rechazado su petición tan fácilmente. Siente que la autoridad que tanto se esforzó por construir se resquebraja bajo sus pies. Consciente de que su imagen está corriendo peligro, comienza a pensar en otras estrategias, quizás más arriesgadas, quizás más definitivas. Para él, mantener el control no es una opción, es una necesidad. Cada obstáculo lo empuja hacia un lado más oscuro de sí mismo, uno del que ni siquiera él sabe si podrá regresar. Mientras se sienta frente a su mesa, repasa mentalmente los movimientos recientes de Andrés y María. Ambos representan dos amenazas diferentes, pero igual de preocupantes. Andrés, con su regreso repentino, podría poner al descubierto todo lo ocurrido en Tenerife. María, con su nuevo rol como traductora, podría acceder a información crucial dentro de la empresa. La mezcla de ambos factores hace que Gabriel sienta el cerco acercándose lentamente, como si los muros de la colonia conspiraran en su contra. La inquietud se instala en su mirada, aunque se esfuerza en mantener su fachada impecable. En un rincón del patio, el sol cae sobre las losas antiguas, y Begoña respira hondo antes de dirigirse hacia el interior de la casa. La conversación con Andrés sigue dándole vueltas, especialmente porque siente que ambos dejaron demasiadas cosas sin decir. Por un momento, se pregunta si habrá sido demasiado dura, pero enseguida recuerda el abandono, la incertidumbre y el dolor que vivió mientras él desaparecía sin explicación. Aunque todavía existe un afecto profundo entre ellos, el resentimiento se ha convertido en una barrera difícil de romper. Mientras sube las escaleras, Begoña escucha a lo lejos la voz de Julia llamándola. La niña corre hacia ella con los brazos extendidos, ajena a cualquier conflicto que no sea el de sus juegos diarios. Ese abrazo inesperado la desarma, recordándole que, más allá de las tensiones amorosas y familiares, su prioridad real siempre será la pequeña que Jesús le dejó. Ese pensamiento le da fuerzas, pero también le recuerda que debe permanecer vigilante. Cualquier desequilibrio en la familia podría afectar a Julia de maneras que no quiere ni imaginar. En otra parte de la casa, Luis sale al jardín buscando aire fresco. La charla con Andrés ha dejado en él un malestar difícil de digerir. Aunque todavía lucha por no creer que Gabriel pueda ser una amenaza, cada argumento que escuchó en Tenerife parece encajar con una lógica perturbadora.
Luis siente que el equilibrio que siempre intentó mantener entre su familia y la empresa está a punto de romperse. El miedo a perderlo todo se mezcla con la necesidad urgente de descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde. La duda, instalada en su conciencia, no lo dejará descansar. Y así, mientras cada personaje avanza por el día con incertidumbres diferentes, la colonia entera parece contener la respiración. Todos perciben que algo invisible está cambiando la dirección de los acontecimientos, como si las decisiones que tomen ahora definirán quién cae y quién logra sobrevivir. El capítulo avanza hacia un territorio emocional cada vez más complejo, preparando el terreno para revelaciones que ninguno de ellos está listo para enfrentar. La tarde cae lentamente sobre la colonia con ese tono anaranjado que suele anunciar un día lleno de tensiones no resueltas. En la fábrica, el ruido de las máquinas se mezcla con un murmullo inquieto entre los trabajadores. Las miradas que intercambian son breves, pero cargadas de preocupación. Desde hace días sienten que algo se aproxima, algo que ninguno puede nombrar pero todos intuyen. La inminente inestabilidad del liderazgo se respira en cada rincón. Tasio camina por los pasillos con paso incierto, intentando disimular el cansancio emocional que lo ha perseguido desde la explosión. Cada golpe de metal le recuerda lo frágil que es el equilibrio que intentan sostener. Aunque procura mostrarse fuerte ante los demás, el peso de la culpa lo acompaña como una sombra oscura. No importa cuántas veces le digan que no fue su responsabilidad. Las imágenes del accidente siguen regresando con una nitidez dolorosa. Gaspar, que observa la situación desde la distancia, siente una complicidad silenciosa con su amigo. Ambos han aprendido que liderar durante una crisis significa enfrentar temores propios mientras intentan contener los ajenos. Se acerca a Tasio con una palabra de aliento, pero la conversación se desvanece rápidamente en un silencio cargado. A veces, las cosas que más necesitan decirse son las más imposibles de pronunciar, especialmente cuando afectan la dignidad de quien escucha. Mientras la colonia continúa su ritmo inestable, en la casa grande, el ambiente adopta un tono más introspectivo. Begoña entra en la cocina buscando encontrar un espacio donde sus pensamientos puedan fluir sin interrupciones. Luz, que revisa unos documentos médicos, levanta la mirada y advierte la expresión inquieta de la joven enfermera. Entre ambas se genera un instante de complicidad, un reconocimiento mutuo de que ese día ha sido más pesado de lo habitual. Cuando Begoña finalmente se atreve a hablar, confiesa que sigue sin encontrar claridad respecto a la actitud de Gabriel. Hay algo en él que antes admiraba y ahora le provoca un recelo que no sabe controlar. Luz la escucha con ese silencio respetuoso que solo puede ofrecer alguien que también ha cargado sospechas sin pruebas. Por un momento, ambas mujeres sienten que comparten un mismo tipo de incertidumbre, la de ver cómo una persona cercana comienza a revelar grietas que antes estaban ocultas. En la habitación de invitados, Andrés trata de ordenar su mente después de las conversaciones de la mañana. Su regreso a la casa grande fue más turbulento de lo esperado. La discusión con Begoña lo dejó con un nudo en el pecho, no solo por las palabras que ella le lanzó, sino por las que él no pudo pronunciar. Andrés siente que todo lo que construyó dentro de su corazón mientras estaba lejos corre el riesgo de derrumbarse por culpa de malentendidos que todavía no sabe cómo reparar. Aunque el cansancio lo envuelve, decide no quedarse quieto. Baja al salón buscando distraerse, pero la casa parece más grande y más vacía que de costumbre. Cada habitación guarda recuerdos que le duelen. Risas que ya no existen, confidencias que terminaron en silencio, y decisiones que dejaron cicatrices. Se pregunta si su regreso fue realmente la solución que todos esperaban, o si su presencia solo está complicando aún más las vidas de quienes intenta proteger. En otra parte de la mansión, María revisa las notas de su primer día como traductora. Aunque intenta concentrarse, su mente divaga constantemente hacia los rostros que vio en la fábrica. Algunos incrédulos, otros casi aliviados, otros abiertamente desconfiados. Ella sabe que su presencia despierta sentimientos encontrados, pero no está allí para agradar a nadie. Su objetivo es claro: rehacer su vida, aunque para ello deba abrirse paso entre prejuicios y sospechas. La joven siente que su independencia recién recuperada se tambalea ante los recuerdos de su situación anterior. Durante meses, dependió de la familia de la reina, y aunque nunca lo dijo abiertamente, aquello marcó profundamente su autoestima. Ahora, mientras traduce documentos con determinación, promete no volver a quedar atrapada en la fragilidad que una vez la consumió.
Cada frase que completa en otro idioma se convierte en una afirmación silenciosa de que aún puede reconstruirse. No muy lejos, Joaquín entra a la fábrica sin sospechar que su vida está a punto de cambiar para siempre. Saluda a algunos trabajadores y pregunta por Gemma, creyendo que su ausencia se debe a un ligero malestar, quizá uno de tantos que ella ha tenido últimamente. En su rostro hay una ternura sincera, esa manera de expresar amor sin necesidad de palabras. Si supiera el peso que su esposa carga en silencio, su mundo se desplomaría en un instante. Gemma, entretanto, camina lentamente hacia su casa, sintiendo cómo la calle parece más larga que nunca. Cada paso es un recordatorio de la decisión que deberá tomar. En algún momento del trayecto, sus ojos se llenan de lágrimas, pero rápidamente las aparta, temiendo que alguien la vea en ese estado. Ella no quiere compasión, ni miradas que confundan su lucha con debilidad. Quiere tiempo, solo tiempo, aunque sabe que cada minuto que pasa juega en su contra. Al llegar a casa, se detiene frente a la puerta sin atreverse a entrar. Sabe que Joaquín podría estar dentro, esperando para preguntarle cómo se encuentra. El simple pensamiento de verlo sonreír, ajeno a la tragedia que se cierne sobre ellos, la derrumba por dentro. Respira hondo varias veces, intentando recuperar la compostura. Necesita fuerza para mantener el secreto un día más, aunque esa fuerza parezca desgastarse a cada latido. Mientras tanto, en la colonia, David cierra la tienda y se queda observando la calle vacía. La conversación con Carmen ha despertado en él sentimientos que había enterrado hacía mucho tiempo. No es solo empatía, es una conexión genuina que crece sin pedir permiso. Se sorprende de cuánto le afecta verla sufrir, y se pregunta si debería mantener esa cercanía antes de que lo que siente cruce un límite que podría complicar la vida de ambos. La última cosa que desea es convertirse en un problema más para ella. Cerca de la plaza, un grupo de vecinos murmura sobre el incidente de Mar y Paz. La confusión se ha extendido rápidamente, alimentando teorías sobre su origen y sobre quién podría ser realmente el hombre que la interceptó. Nadie tiene pruebas, pero todos tienen miedo, como si la identidad de la joven escondiera un misterio que tarde o temprano terminará explotando en la vida de la colonia. Manuela, al escuchar algunos comentarios, decide intervenir para detener las habladurías, pero la inquietud ya se ha sembrado. A medida que anochece, Francisco Cárdenas regresa a su oficina con el ceño fruncido. El encuentro con Gabriel lo ha dejado profundamente molesto. No soporta la forma en que el abogado intenta manipular cada situación para el beneficio propio, disfrazando sus intenciones de interés por la fábrica. Cárdenas sabe que está en medio de un juego de poderes que podría tener consecuencias graves, y aunque no teme confrontar a Gabriel, percibe que esa disputa apenas comienza. En la casa grande, Damián se queda solo en el despacho mientras la tarde se extingue. La luz que entra por la ventana ilumina sus manos cansadas, marcadas por años de trabajo y sacrificio. Él mira los documentos sobre la mesa con la sensación amarga de que está perdiendo el control de todo lo que luchó por construir. Las voces de sus hijos y la mirada de los trabajadores se mezclan en su mente, recordándole que cada decisión tomada en ese despacho tiene un impacto que va más allá del apellido que lleva. Con la caída de la noche, el silencio se vuelve más espeso. Begoña entra en su habitación y se sienta frente al espejo, observando su reflejo con una mezcla de frustración y tristeza. La discusión con Andrés la dejó más vacía de lo que imaginó, como si hubiera roto un frágil equilibrio que luchaba por sostener desde hacía semanas. Aunque intenta convencerse de que actuar con firmeza fue lo correcto, algo en su interior insiste en recordarle que a veces el orgullo hiere más que la verdad. Mientras se descalza, piensa en Julia, en cómo cada conflicto dentro de la casa la afecta a su manera. La niña es perceptiva, más de lo que cualquier adulto cree, y Begoña teme que la tensión se filtre en su mundo inocente. Promete para sí misma que hará todo lo posible por mantenerla alejada de los problemas familiares, incluso si eso significa alejarse ella misma de los lugares donde la confrontación se hace inevitable. En el pasillo, Marta pasa de puntillas para no despertar a nadie. Acaba de recibir un mensaje urgente desde el hospital. Necesitan hablar con ella sobre los resultados preliminares del tratamiento de Andrés. Al leerlo, su corazón late con fuerza, entre la esperanza y el miedo. Aunque no sabe qué significará esa reunión, siente que el destino está a punto de mover una pieza crucial del tablero. Su respiración se entrecorta mientras se prepara para salir sin hacer ruido. Todavía sin que nadie lo sepa, Andrés permanece en su habitación,
luchando contra pensamientos que parecen más pesados que la enfermedad en sí. Siente que cada segundo de silencio abre viejas heridas que nunca logró cerrar. La traición de algunas personas, la ausencia de otras, y el dolor de no haber sabido expresar lo que verdaderamente sentía, lo persiguen sin descanso. Para él, el regreso no ha sido un alivio, sino una oportunidad tardía para enfrentar aquello que evitó durante demasiado tiempo. En el otro extremo del pasillo, María se asoma discretamente por la ventana hacia los jardines oscuros. La noche parece ofrecerle un refugio momentáneo, un lugar donde no necesita defenderse de miradas inquisitivas ni mantener una postura firme. Apoya las manos en el alféizar y cierra los ojos, permitiendo que el viento fresco acaricie su rostro. Durante unos instantes, el silencio la envuelve, dándole la ilusión de que aún tiene control sobre su propia historia. Pero en cuanto abre los ojos, sus pensamientos regresan al mismo punto: Gabriel. Él representa al mismo tiempo una amenaza y un desafío, un rival peligroso que conoce demasiado bien las reglas del poder. María entiende que enfrentarse a él requerirá más que fuerza emocional. Necesitará inteligencia, paciencia y la capacidad de anticipar cada uno de sus movimientos. Y aunque su determinación es grande, también sabe que un enfrentamiento así podría destruir a cualquiera. En otra habitación, Joaquín mira el reloj con preocupación. Gemma debería haber regresado hace rato, pero la demora empieza a generarle una ansiedad que intenta ocultar bajo la rutina de la noche. Se pregunta si debería ir a buscarla, pero decide esperar un poco más, con la esperanza de que ella entre por la puerta con una sonrisa y una excusa sencilla. Lo que no sabe es que Gemma está muy cerca, detenida por sus propios pensamientos, incapaz de cruzar ese umbral que cambiará sus vidas para siempre. Así, entre dudas y silencios, entre secretos y confesiones a medias, la noche se adueña de la colonia. Cada personaje camina por un borde invisible, intentando no caer en las verdades que temen enfrentar. Y mientras el capítulo avanza lentamente, el destino comienza a tomar forma, preparando revelaciones que reconfigurarán los vínculos entre todos ellos de una forma que nadie podrá anticipar. La noche se adentra aún más en la colonia, envolviendo cada rincón con un silencio inquieto. En la fábrica, las luces se apagan poco a poco, dejando solo algunos destellos en los pasillos metálicos. Gaspar es uno de los últimos en marcharse. Mientras cierra el portón principal, no puede evitar pensar en la fragilidad que ha rodeado al lugar desde el accidente. Por primera vez en mucho tiempo, siente miedo de lo que podría venir, de decisiones que escapan a su control y que podrían arrastrar a todos a un abismo inesperado. Mientras camina hacia su casa, Gaspar mira hacia la mansión en lo alto y piensa en Damián, en ese líder que durante años los guió con firmeza. Le cuesta aceptar que el hombre que una vez admiró parece disolverse en su propia tristeza. Hay un tipo de vacío en la mirada del patrón que lo desarma, como si la pérdida de control sobre la empresa hubiese abierto grietas profundas en su alma. Y aunque Gaspar quiere creer que el viejo Damián volverá, la incertidumbre crece cada día. Dentro de la casa grande, el ambiente no es muy distinto. Damián permanece en su despacho con la lámpara encendida, revisando documentos que ya conoce de memoria. No los mira para leerlos, sino para intentar encontrar en las letras alguna certeza que le devuelva la estabilidad. Cada firma, cada sello, cada cláusula parece una sombra proyectada por Gabriel, recordándole que, quizás sin darse cuenta, cedió más poder del que debía. Un suspiro largo escapa de sus labios, como si expulsar el aire fuera la única forma de aliviar la presión que le oprime el pecho. En el piso superior, Marta llega al hospital tras recibir la llamada urgente. El trayecto hasta allí se siente eterno. En su mente se repiten los movimientos que vio en la mano de Andrés, esos pequeños gestos que, para ella, significan una esperanza que temía perdida. Cuando entra en la habitación y lo ve rodeado de luces tenues y de un silencio casi sagrado, siente un nudo en la garganta. El médico le explica que los signos vitales muestran una ligera mejora, aunque no pueden asegurar un despertar inmediato. Aún así, Marta percibe algo distinto, como si el alma de su hermano estuviera luchando por regresar. Mientras escucha las palabras del médico, Marta se pregunta cómo será el día en que Andrés abra los ojos completamente. ¿Qué recordará? ¿Qué secretos arrastrará de su estancia en Tenerife? ¿Quién será la primera persona en la que piense? Sus pensamientos divagan hacia Begoña, hacia la tensión que se percibe entre ambos. Sabe que el vínculo que compartían fue más profundo de lo que admitieron, y teme lo que un regreso consciente podría significar para todos. Aún así, guarda silencio,
consciente de que hay verdades que deben esperar su momento para salir a la luz. De regreso en la mansión, Begoña intenta concentrarse en ordenar la habitación de Julia, pero su mente se escapa constantemente hacia la conversación que escuchó entre Gabriel y Francisco Cárdenas. No tiene pruebas, pero cada palabra que ellos cruzaron le parece una pieza más del rompecabezas oscuro que se forma alrededor del abogado. Ella solía confiar en su criterio, incluso admirar su temple, pero ahora siente que una máscara ha caído poco a poco, revelando un rostro que la inquieta profundamente. La idea de haberlo defendido durante tanto tiempo le provoca una punzada amarga. Mientras acomoda las mantas de la niña, Begoña siente que su rol dentro de la familia se vuelve más difícil. No solo debe proteger a Julia, sino también mantener a flote la estabilidad emocional de la casa. Piensa en Andrés, en lo que podría añadir su despertar a todo ese caos. Aunque lo quiere, aunque una parte de ella sigue esperando su regreso emocional, también teme que su aparición plena abra heridas que todavía no han terminado de cerrarse. Su corazón se divide entre lo que fue, lo que es, y lo que podría ser. En otro rincón de la colonia, Carmen regresa a casa con pasos lentos, cargando con una confusión que no esperaba sentir. Lo que David le dijo durante el día sigue pesando en su mente. Él fue amable, comprensivo, atento, demasiado atento quizá. Y aunque una parte de ella agradece esa cercanía, otra teme que esa atención se convierta en algo más complicado. Con Tasio tan ausente emocionalmente, cualquier gesto de calidez parece un salvavidas. Pero Carmen se promete que no permitirá que sus miedos la lleven a decisiones impulsivas. David, por su parte, se queda en su casa pensando en Carmen. Abre un libro sin leerlo, mira una taza de café que se enfría entre sus manos, y se pregunta en qué momento empezó a importarle tanto lo que ella siente. Él sabe que su vida ha estado marcada por pérdidas y renuncias, pero lo que experimenta ahora es diferente, tan inesperado como perturbador. Tiene claro que no quiere herirla, pero también entiende que los sentimientos crecen incluso cuando uno intenta frenarlos. Por primera vez en mucho tiempo, no sabe qué camino tomar. En su habitación, Gemma se sienta en el borde de la cama, incapaz de quitarse de la mente la frase que Luz pronunció. Es prácticamente una condena de muerte. La repite mentalmente hasta que el miedo se convierte en una presencia casi física. Se lleva las manos al rostro y llora en silencio, cuidando que Joaquín no la escuche. Siente que la maternidad, algo que siempre imaginó como una bendición, se ha transformado en un castigo cruel. El corazón le late desbocado, recordándole que incluso esa parte de su cuerpo está en guerra con su deseo de vivir. Cuando finalmente oye los pasos de Joaquín acercándose, se apresura a fingir calma. Él entra con una sonrisa afectuosa, preguntándole cómo se siente. Ella responde con frases breves, forzando una normalidad que se desmorona apenas él se da la vuelta. Lo observa caminar por la habitación, moviendo objetos sin importancia, ajeno al huracán que ella intenta contener. Mientras lo mira, Gemma se promete que no lo hará sufrir, aunque eso signifique cargar sola con el peso de la decisión. Pero también sabe que las verdades ocultas siempre encuentran la forma de emerger. En la fachada de la fábrica, Pelayo sale bajo el frío de la noche. El aire golpea su rostro como un recordatorio de su responsabilidad. Aunque intenta mantener una actitud profesional, cada día siente mayor presión por la interferencia de Cárdenas. La amenaza constante de un conflicto político le roza los nervios. Él quiere ser un buen gobernador, pero también debe sostener un equilibrio imposible entre los intereses de la colonia y las exigencias de la familia de la reina. Cualquier paso en falso podría tener consecuencias terribles. Mientras avanza entre las calles desiertas, Pelayo piensa en Chloe. Su actitud coqueta le ha generado problemas que él nunca buscó. Sabe que Marta está herida y que su matrimonio se ha tensado sin que él se diera cuenta. Aunque no lo admita en voz alta, siente culpa. No por haber hecho algo indebido, sino por no haber tomado distancia a tiempo. Marta ha sido su apoyo en los momentos más difíciles, y lastimarla es algo que jamás imaginó. Lo que más teme es que un detalle tan pequeño termine erosionando la confianza que siempre sostuvieron. En su casa, Marta intenta escribir una última línea en su diario, pero no logra encontrar palabras que no la hieran a sí misma. Cierra el cuaderno con un suspiro profundo y lo guarda con delicadeza, como si proteger sus pensamientos pudiera evitarle el dolor. Cuando apaga la luz y se recuesta, siente que el futuro se vuelve incierto. No solo teme por Andrés, sino también por la estabilidad de su matrimonio. Se pregunta si algún día volverá la calma,
si algún día dejará de sentir que cada detalle amenaza con romper su vida en dos. Mientras tanto, María se encuentra sola en la biblioteca de la mansión, revisando documentos que traducirá al día siguiente. La tranquilidad del lugar contrasta con el tumulto que lleva dentro. Piensa en Gabriel, en la mirada con la que la observó cuando anunció su nuevo empleo. Siente que él la vigila, que teme lo que ella pueda descubrir desde su nuevo puesto. Y, al mismo tiempo, María comprende que ese temor es un arma que podrá usar cuando necesite protegerse. A medida que lee las páginas, nota referencias cruzadas, cláusulas extrañas, acuerdos que no parecen del todo transparentes. Aunque aún no entiende la totalidad del panorama, percibe un hilo frágil que une muchas decisiones recientes de la familia con movimientos sospechosos de Gabriel. Y aunque todavía no tiene pruebas concretas, su instinto le dice que algo turbio se esconde detrás de esa fachada impecable. En otro punto de la colonia, Francisco Cárdenas revisa los informes que recibió durante el día. La presión política aumenta, y sabe que su enfrentamiento con Gabriel no pasará desapercibido. Se pregunta qué papel juega exactamente el abogado en los conflictos de la fábrica, y si su insistencia en controlar las decisiones de Pelayo responde a intereses personales más que administrativos. Aunque todavía no tiene todas las respuestas, está dispuesto a descubrirlas, incluso si eso significa entrar en terreno peligroso. En la mansión, Gabriel se encierra en su despacho y cierra la puerta con un gesto brusco. Sabe que el día ha sido un fracaso. No obtuvo lo que quería de Cárdenas, y percibe claramente que los de la reina empiezan a mirarlo con ojos diferentes. Se sirve otra copa, intentando acallar el ruido de su conciencia. El alcohol le brinda un alivio momentáneo, pero también le recuerda que está perdiendo el control. Y para un hombre como él, perder el control es peor que perder una batalla. Mientras bebe, repasa mentalmente los posibles movimientos que podría hacer. No se resignará a que todo lo que ha construido se derrumbe por culpa de sospechas sin fundamento. Necesita recuperar terreno, demostrar que sigue siendo indispensable. Pero, al mismo tiempo, no puede quitarse de la cabeza la figura de María. Ella es la única que parece capaz de anticipar sus jugadas, de desenmascararlo sin necesitar pruebas. Ese pensamiento lo atormenta y lo fascina por igual. Así, en el cierre de la noche, cada personaje queda envuelto en sus propios dilemas, unos atrapados entre el amor y el miedo, otros entre la verdad y el silencio, y otros a punto de cruzar líneas que jamás imaginaron. El capítulo continúa tensándose, preparando el terreno para un desenlace donde nadie saldrá ileso. La madrugada comienza a rozar la colonia con un aire frío que parece presagiar que algo está a punto de romperse. En la casa grande, el silencio se vuelve más profundo, como si las paredes contuvieran secretos demasiado pesados para sostener. Gabriel, aún en su despacho, observa el fondo de su copa con una mirada perdida. Sabe que el día siguiente será decisivo y, aunque pretende mantenerse fuerte, el temblor casi imperceptible de su mano lo delata. Por primera vez en mucho tiempo, tiene miedo de perder. Mientras se recuesta en la butaca, repasa los últimos meses, las maniobras que creyó perfectas, los aliados que pensó incondicionales, y la tranquilidad que ahora se le escapa entre los dedos. Lo que más lo inquieta no es Cárdenas, ni Pelayo, ni siquiera Andrés. Es la firmeza silenciosa de María, esa mujer que parecía inofensiva y que ahora se ha convertido en una amenaza viviente para sus planes. Gabriel siente que ella ve más allá de su fachada, como si fuera capaz de atravesar cualquier máscara con una única mirada. Al otro lado del pasillo, María todavía no duerme. Las hojas que tradujo parecen brillar bajo la luz del quinqué, revelándole detalles que se entrelazan con una claridad inquietante. Cada vez que subraya un párrafo, siente que avanza un paso más hacia una verdad que podría cambiarlo todo. No busca venganza ni protagonismo. Solo quiere justicia para sí misma, para su hijo, para las personas que han sido víctimas de intereses oscuros disfrazados de decisiones empresariales. Pero es consciente de que acercarse a esa verdad la coloca en una línea peligrosa frente a Gabriel. Cuando finalmente se levanta de la mesa, se dirige hacia la ventana y observa la colonia en penumbra. Se da cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no siente miedo. Siente fuerza. Una fuerza silenciosa, firme, que le recuerda que ha sobrevivido a lo peor y que ahora es ella quien debe avanzar. Aprieta los labios con determinación, como si con ese gesto sellara un compromiso con su futuro. Al cerrar la ventana, deja atrás las dudas que la acompañaron durante meses. Mientras tanto, en la habitación matrimonial,
Gemma lucha por controlar su respiración. Joaquín duerme profundamente a su lado, ajeno a la tormenta que envuelve a la mujer que ama. Ella lo observa con un amor inmenso y desgarrador, preguntándose cómo podrá decirle que el hijo que esperan es, probablemente, un camino hacia su propia muerte. La tensión le oprime el pecho, pero intenta respirar con calma para no despertarlo. La oscuridad oculta sus lágrimas, pero no logra ocultar su miedo. En su mente repite la misma frase una y otra vez: no quiero morir. No es por ella, sino por él, por el sueño de tener una familia que durante tanto tiempo creyeron imposible. Pero también sabe que ocultar la verdad no será sostenible. Cada segundo que pasa sin hablarlo será una carga que crecerá hasta volverse insoportable. Aún así, una voz interna le pide tiempo, una noche más, un día más, aunque sea una ilusión frágil que podría romperse al amanecer. En el hospital, Marta se queda dormida en la silla junto a Andrés. El sonido regular de las máquinas parece arrullar su agotamiento. En un momento, mientras su cabeza cae hacia un lado, siente un leve movimiento en la mano de su hermano. Abre los ojos de golpe, creyendo haber imaginado el gesto. Mira su rostro durante varios segundos, esperando otro signo. No llega, pero lo que sintió fue tan real que una chispa de esperanza comienza a encenderse dentro de ella. Acaricia su mano con suavidad, como si temiera espantar esa mínima señal de vida que cree haber percibido. Ella no sabe si fue un reflejo involuntario o un intento de comunicación, pero decide aferrarse a ese instante como si fuera un mensaje directo desde el interior de su hermano. La posibilidad de que Andrés está luchando por regresar le da un impulso de fuerza que no había sentido en días. Y aunque no quiere ilusionarse demasiado, su corazón le ira más rápido ante la idea de que un despertar podría ser inminente. En la tienda cerrada, Carmen yace en el sofá, incapaz de conciliar el sueño. Cada vez que cierra los ojos, la imagen de David aparece en su mente. No es una imagen romántica, ni idealizada. Es una imagen humana, cálida, que le recuerda que hay alguien dispuesto a escucharla sin juzgarla. Se siente confundida, pero también aliviada, como si alguien hubiera encendido una luz suave en un rincón oscuro de su vida. Aún así, teme confundir consuelo con afecto, y afecto con dependencia. Su alma se encuentra en un punto frágil, donde cualquier paso podría cambiar su destino. David tampoco duerme. Sentado junto a la ventana, observa el cielo sin estrellas. Siente que ha cruzado un umbral emocional del que no podrá regresar. No buscaba sentir nada por Carmen, pero la vida a veces coloca caminos frente a uno que no pueden ignorarse. Sin embargo, él no es un hombre impulsivo. Sabe que debe actuar con prudencia, especialmente porque Carmen lleva una carga emocional que él no quiere convertir en una herida más. Respira profundo y se promete que no dará un paso más allá sin estar seguro de que ella lo desea también. Fuera de la casa grande, en un rincón oscuro del jardín, Pelayo observa la mansión iluminada como si fuera un mapa de decisiones que todavía no comprende. Las palabras de Cárdenas resuenan con fuerza en su memoria, recordándole que la política no perdona errores. Él desea hacer lo correcto, pero siente que el margen de acción se reduce día a día. Los juegos de poder entre Gabriel y el político lo colocan en una posición incómoda. Y lo peor es que sabe que cualquier paso en falso podría llevarlo a perderlo todo: su cargo, su reputación, e incluso el cariño de Marta. Mientras él analiza posibilidades, Marta se remueve en la cama sin poder dormir. Piensa en su matrimonio, en el diario que Pelayo teme y en la fragilidad que ha invadido su relación. Hay algo dentro de ella que se está apagando lentamente, una confianza que antes era sólida y ahora se tambalea. Aunque ama a Pelayo, no puede ignorar la sensación de que está perdiendo una parte de sí misma. Y, en medio de esa confusión, el rostro de Andrés vuelve a su mente, recordándole que los afectos también pueden mover montañas. En la colonia, Manuela se levanta antes del amanecer. No ha dormido bien desde el incidente con el hombre que interpeló a Mari Paz. Algo en su intuición le dice que esa situación no fue una coincidencia. La forma en que la llamó, el intento de sujetarla, la mirada desconcertante que lanzó antes de marcharse, todo forma un rompecabezas inquietante. Manuela siente un nudo en el estómago mientras prepara café, presintiendo que se avecinan más sobresaltos para su sobrina. Mari Paz, por su parte, duerme de forma intermitente, sobresaltándose una y otra vez. Cada vez que cree haber olvidado el rostro del desconocido, una nueva imagen aparece en su memoria. Un gesto, una palabra, un pensamiento difuso. Se abraza a sí misma para encontrar un poco de paz,
pero la inquietud le sigue latiendo en la piel. Por primera vez en mucho tiempo, se pregunta si debería hablar con alguien sobre su pasado, aunque no esté segura de poder enfrentarlo. La madrugada toca su fin cuando, en el despacho de la mansión, Gabriel apaga finalmente la lámpara. No logra dormir, pero se obliga a intentarlo. Mañana tendrá que enfrentar nuevas batallas, nuevas tensiones, y quizás un muro que ni siquiera él podrá traspasar. Mientras sube las escaleras, no escucha el eco de sus propios pasos. Solo escucha el ruido de su propia conciencia, cada vez más insistente, cada vez más temida. Cuando todo parece calmarse, un último acontecimiento cierra el capítulo. Pelayo llega al ayuntamiento antes de la salida del sol, encontrándose con Francisco Cárdenas, que lo espera con expresión severa. Gabriel ya se ha adelantado a su jugada. El abogado ha presionado para que se revisen ciertas decisiones tomadas en su mandato. Lo que ambos hombres discuten no se oye desde fuera, pero la tensión es evidente. El rostro de Pelayo cambia, como si recibiera un golpe inesperado que podría ponerlo contra las cuerdas. Mientras Cárdenas se marcha sin despedirse, Pelayo se queda solo, con la mirada clavada en el suelo. Comprende que los próximos días marcarán un antes y un después en su vida. Y, sin saberlo aún, ese movimiento político será la pieza final que Gabriel necesitará para tensar aún más la cuerda que mantiene unidos a los de la reina. Así, la noche acaba con un silencio estremecedor en la colonia. Cada personaje, en su rincón, ignora que el amanecer traerá decisiones que podrían cambiarlo todo. La vida, el amor, el poder y la muerte caminan en paralelo, preparando un nuevo punto de quiebre que nadie podrá evitar.